80 años después, la Segunda Guerra Mundial sigue dejando al descubierto escenarios que el tiempo no ha conseguido borrar. En Nuremberg, Alemania ha optado por conservar antes que reconstruir. En 2025, el gobierno federal y el estado de Baviera confirmaron una inversión de 85,1 millones de euros para impedir el derrumbe de la histórica tribuna Zeppelin, desde donde Adolf Hitler pronunciaba sus discursos ante hasta 200.000 personas. El objetivo no es restaurarla, sino conservarla como prueba material del régimen. Mientras avanzan las obras, el gigantesco Palacio de Congresos, el mayor edificio inacabado del Tercer Reich, ha comenzado a utilizarse como sede temporal de la ópera de la ciudad. En Hiroshima, bajo el actual Parque de la Paz, pueden contemplarse desde 2022 las calles originales del antiguo barrio de Nakajima. Las excavaciones sacaron a la luz viviendas, alcantarillas y calzadas sepultadas durante décadas, demostrando que el parque se levantó sobre una ciudad destruida. Muy cerca, el cenotafio ya supera los 344.000 nombres de víctimas, una cifra que sigue aumentando porque las autoridades continúan reconociendo fallecimientos vinculados a las secuelas de la radiación. Y en los Alpes bávaros sigue en pie el Nido del Águila, el refugio de montaña regalado a Hitler por su 50º cumpleaños. Hoy recibe alrededor de 300.000 visitantes cada año, lo que lo convierte en uno de los antiguos enclaves nazis más visitados del mundo. Hoy recorremos los 17 lugares más perturbadores de la Segunda Guerra Mundial que todavía existen. Hermanos gemelos reunidos tras 74 años en Normandía. El 19 de junio de 2018, un ataúd cubierto con la bandera estadounidense descendió sobre una fosa abierta en la parcela F del cementerio estadounidense de Normandía, en Colleville-sur-Mer, sobre el acantilado que domina el sector Omaha, en la costa del Calvados francés. Es el camposanto militar estadounidense más visitado de Europa y el punto donde está enterrada buena parte de los caídos del 6 de junio de 1944 y de la campaña que siguió. Dentro del ataúd iban los restos de Julius Pieper, maquinista de la Armada de Estados Unidos, muerto exactamente 74 años antes, cuando el LST-523, un buque de desembarco de carros, la pieza logística que permitía descargar vehículos pesados directamente sobre la arena, chocó contra una mina frente a Utah Beach el 8 de junio de 1944. Su hermano gemelo Ludwig, embarcado en el mismo buque, llevaba décadas enterrado a pocos metros. Los restos de Julius se recuperaron del pecio en 1961 y se sepultaron como desconocido, con la referencia X-9352, en el cementerio estadounidense de las Ardenas, en Neupré, Bélgica. Una comparación de ADN realizada por la DPAA, la agencia del Departamento de Defensa encargada de recuperar e identificar a los desaparecidos en combate, permitió cerrar el expediente en 2017. Ese trabajo forense continúa hoy y explica buena parte de lo que se ve en el recinto. En las 70 hectáreas cedidas a perpetuidad por Francia, el terreno sigue siendo soberanía francesa, pero su administración corresponde a la American Battle Monuments Commission, el organismo creado en 1923 para gestionar los cementerios estadounidenses en el extranjero. Hay 9.388 sepulturas, de las cuales 307 corresponden a soldados sin identificar, y un muro semicircular con 1.557 nombres de desaparecidos. Junto a algunos de esos nombres se ha añadido una roseta de bronce. Significa que los restos aparecieron y fueron identificados después de grabar la inscripción. El muro, por tanto, no es un monumento cerrado, sino un registro administrativo que todavía se corrige cada pocos años. El cementerio nació como una necesidad logística inmediata, no como un proyecto conmemorativo. El 8 de junio de 1944, 2 días después del desembarco y con la cabeza de playa todavía sin consolidar, las compañías de registro de tumbas del Cuerpo de Intendencia abrieron el camposanto provisional de Saint-Laurent-sur-Mer, el primer cementerio estadounidense establecido en suelo europeo durante el conflicto. Allí llegaron a reunirse muchos miles de sepulturas temporales, identificadas con placas y estacas de madera. Entre 1947 y 1949, el gobierno de Estados Unidos aplicó un programa de repatriación que ofrecía a cada familia decidir si el cuerpo volvía a casa o permanecía en Europa. Alrededor del 60% eligió el regreso. Por eso el cementerio actual, inaugurado en su forma definitiva el 18 de julio de 1956, conserva menos de la mitad de los enterramientos originales. Cada tumba que hoy se ve corresponde a una decisión familiar tomada hace casi 80 años.
Desde el mirador oriental se domina el sector de Omaha, conocido como Easy Red, uno de los tramos donde la primera división de infantería sufrió las mayores pérdidas de la mañana, y la salida del barranco que conducía tierra adentro, una de las 5 vías de evacuación de playa cuya apertura decidía si el desembarco progresaba o se estancaba en la arena. Abajo, entre la vegetación, sobreviven los restos del punto de apoyo alemán doble, UN-62, Nido de Resistencia, 62, una de las posiciones fortificadas del Muro Atlántico, con sus emplazamientos tipo Tobruk, pozos circulares de hormigón para ametralladora heredados del diseño usado en el norte de África. De allí procede uno de los errores más difundidos sobre el desembarco. El artillero Heinrich Severloh afirmó en sus memorias, publicadas en 2000, haber causado por sí solo más de 2000 bajas, una cifra que los historiadores militares consideran imposible de sostener, atendiendo al consumo real de munición, al campo de tiro disponible y al número total de bajas estadounidenses en ese sector. Dentro del recinto, las lápidas son de mármol de Lasa, extraído en el valle de Venosta, en el Tirol del sur italiano, elegido por su resistencia a la helada. Aún así, se limpian de forma sistemática porque el aire salino del canal acelera su deterioro. En el eje central se alza el espíritu de la juventud estadounidense emergiendo de las olas, figura de bronce de casi 7 metros esculpida por Donald DeLu, y la capilla conserva un mosaico de Leon Kroll en la bóveda. Hay 45 parejas de hermanos enterrados uno junto a otro, entre ellas Preston y Robert Neeland, cuya familia, con un tercer hermano dado por desaparecido en Birmania y un cuarto repatriado por decisión del Departamento de Guerra, inspiró el argumento de salvar al soldado Ryan. También reposa aquí Theodore Roosevelt Jr., hijo del presidente y subcomandante de la 4ª División de Infantería, el único general estadounidense que desembarcó con la primera oleada en Utah Beach, donde improvisó sobre el terreno la célebre decisión de continuar el ataque desde el punto equivocado en que la corriente había depositado a sus hombres. Murió de un ataque cardíaco el 12 de julio de 1944 y recibió la Medalla de Honor a título póstumo. A su lado fue trasladado en 1955 su hermano Quentin, aviador caído en 1918. El centro de visitantes, abierto el 6 de junio de 2007, recibe cerca de 1 millón de personas al año y concentra el archivo de fotografías, objetos personales y grabaciones orales. A pocos metros, bajo una losa de granito rosa dedicada a los corresponsales de guerra que cubrieron la operación, hay una cápsula sellada en 1969 con recortes de prensa del desembarco. Está previsto abrirla el 6 de junio de 2044, en el centenario de la operación, cuando ya no quede ningún testigo directo de lo ocurrido en la playa que se ve desde el borde del acantilado. Nuremberg elige preservar las ruinas nazis en lugar de demolerlas. En 2019, el Pleno Municipal de Nuremberg, en la Franconia bávara, votó una de las decisiones patrimoniales más incómodas de la Alemania contemporánea: destinar una cifra estimada en torno a 85 millones de euros a consolidar la tribuna Zeppelin, la grada de piedra desde la que Hitler dirigía las concentraciones anuales del NSDAP entre 1933 y 1938. El acuerdo se apoyaba en una fórmula precisa: conservar, no restaurar. No se trataba de devolver al monumento su aspecto de los años 30, sino de impedir que siguiera desmoronándose, para que pudiera seguir siendo visitado, explicado y criticado sobre el propio terreno. Nuremberg no fue elegida por azar por el régimen. Hitler la escogió por su pasado como sede de las dietas imperiales del Sacro Imperio, una genealogía histórica que el partido quiso apropiarse. El objeto de esa discusión es enorme. El recinto de congresos del partido, el Reichsparteitagsgelände, ocupaba unos 11 kilómetros cuadrados al sureste de la ciudad, sobre un antiguo parque municipal de recreo. Albert Speer, arquitecto favorito de Hitler, y desde febrero de 1942, ministro de Armamento y Producción de Guerra, diseñó la tribuna Zeppelin inspirándose en el altar de Pérgamo, conservado en el museo homónimo de Berlín. 360 metros de frente, unos 20 de altura y una explanada capaz de acoger a más de 200.000 personas encuadradas por organizaciones: Juventudes Hitlerianas, Frente del Trabajo, SA, SS, que desfilaban en bloques calculados para la cámara. En su interior se abría la llamada Sala Dorada, con mosaicos y una bóveda de casetones, hoy accesible en visitas guiadas y despojada de todas sus insignias originales. De aquella escenografía procede el recurso visual más imitado del régimen. Para el Congreso de 1936, Speer solicitó al mando de la Luftwaffe alrededor de 150 reflectores antiaéreos y los dispuso alrededor del campo apuntando al cielo, creando lo que la prensa extranjera bautizó como Catedral de Luz.
La cifra no era decorativa, representaba una parte muy considerable de todo el material antiaéreo disponible en Alemania en aquel momento, y Hermann Göring, responsable de la aviación y de la defensa antiaérea, se resistió a cederlos. Hitler impuso el préstamo. El detalle revelaba a los agregados militares extranjeros presentes hasta dónde llegaba realmente el rearme alemán 3 años después de la llegada al poder. Ese mismo escenario fue el plató de El Triunfo de la Voluntad, el documental que Leni Riefenstahl rodó en el Congreso de 1934 con más de 30 cámaras y que fijó para siempre la estética del régimen. En el mismo recinto se anunciaron el 15 de septiembre de 1935 la Ley de Ciudadanía del Reich y la Ley de Protección de la Sangre y el Honor alemanes, redactadas apresuradamente por funcionarios del Ministerio del Interior, convocados de urgencia durante la concentración de ese año y aprobadas por un Reichstag reunido ad hoc en la propia ciudad. Privaron de derechos civiles a la población judía alemana y prohibieron los matrimonios mixtos. Ese episodio conecta el lugar con el otro gran escenario de la ciudad. La Sala 600 del Palacio de Justicia, elegida para el proceso contra la cúpula del régimen a partir del 20 de noviembre de 1945, porque el edificio había sobrevivido a los bombardeos y disponía de una prisión anexa comunicada directamente con el estrado. Allí actuó como fiscal jefe estadounidense el juez Robert H. Jackson, y allí se dictaron las sentencias del 1 de octubre de 1946. Aquella sala siguió celebrando juicios ordinarios hasta 2020. Desde entonces está integrada por completo en el memorial y puede visitarse a diario. Casi nada del proyecto llegó a terminarse. La sala de congresos, obra de los arquitectos Ludwig y Franz Ruff, concebida como un anfiteatro de 50.000 plazas directamente inspirado en el Coliseo, se quedó en 39 metros de altura frente a los 70 previstos y nunca recibió cubierta. La Gran Avenida, 2 kilómetros de losas de granito de 40 metros de anchura, orientados hacia el Castillo Imperial, sirve hoy de aparcamiento y de recta para las carreras automovilísticas del Nürburgring que se disputan desde 1947 entre las mismas gradas de piedra. Del estadio alemán, proyectado por Speer para 400.000 espectadores, solo se excavó el foso de cimentación. Se inundó con agua freática y se convirtió en el lago Silbersee, donde el baño está prohibido por la contaminación acumulada tras décadas de vertidos y escombros. El ejército estadounidense voló la esvástica que coronaba la tribuna en abril de 1945, y la secuencia filmada dio la vuelta al mundo como imagen del fin del régimen. La columnata superior se demolió en 1967 por riesgo estructural, decisión que hoy los conservadores consideran precipitada y que explica el perfil truncado que se ve ahora. Desde 2001, el ala norte de la sala de congresos alberga el Centro de Documentación, obra del arquitecto austríaco Günter Domenig, que atravesó el edificio nazi con una cuña de acero y vidrio deliberadamente disonante para impedir cualquier lectura monumental. Su exposición permanente cerró para renovarse, y desde 2023 funciona una muestra provisional instalada en otra crujía del mismo edificio. El resto de la sala de congresos ha tenido usos poco solemnes: almacén de mercancías, depósito de material y salas de ensayo musical. En los últimos años el ayuntamiento ha ido más lejos y ha impulsado su adaptación como sede temporal de la Ópera de Nuremberg mientras se rehabilita el teatro histórico. La paradoja es exactamente la que buscaban quienes votaron por conservar el conjunto, que el mayor edificio inacabado del nazismo termine ocupado por cantantes, tramoyistas y público que compra entradas. Lo que escondían los objetos cotidianos de Auschwitz-Birkenau. En mayo de 2016, los conservadores del Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, en la ciudad polaca de Oświęcim, a unos 60 kilómetros al oeste de Cracovia, examinaban una taza esmaltada procedente de los depósitos cuando detectaron que el fondo era doble. Bajo la lámina metálica apareció un anillo de oro y un collar envueltos en tela. Quien los escondió lo hizo antes de la deportación, calculando que un utensilio de cocina barato pasaría desapercibido en la requisa de equipajes que las SS practicaban al llegar los trenes. La taza formaba parte de un lote de más de 12.000 utensilios domésticos que llevaban décadas catalogados sin que nadie hubiera desmontado su base. Ese hallazgo resume el trabajo actual del lugar, que no es de excavación, sino de relectura de lo ya conservado. El campo se estableció en mayo de 1940 en un antiguo cuartel de artillería polaco, en la Alta Silesia, anexionada al Reich tras la campaña de 1939. Himmler, jefe de las SS y responsable último del sistema concentracionario, aprobó su creación y nombró comandante a Rudolf Höss el 4 de mayo.
El primer transporte llegó el 14 de junio de 1940. 728 presos políticos polacos procedentes de la cárcel de Tarnów. En su origen fue un campo de represión de la resistencia polaca, no un centro de exterminio. Hoss dirigió la ampliación hacia Birkenau desde octubre de 1941, proyectada inicialmente para prisioneros de guerra soviéticos, y hacia Monowitz, la planta de caucho sintético y combustible de IG Farben, convertida en campo autónomo en noviembre de 1943. En el conjunto perdieron la vida alrededor de 1,1 millones de personas, de las cuales cerca de 1 millón eran judías deportadas desde toda Europa. El recinto protegido abarca hoy 191 hectáreas, la inmensa mayoría en Birkenau, y fue declarado Patrimonio Mundial en 1979. El museo existe por una ley del Parlamento polaco de julio de 1947, cuando aún vivían miles de supervivientes que reclamaron la conservación del lugar. La colección condiciona toda la política de la institución. Unos 110.000 zapatos, 3.800 maletas, 2.100 de ellas con nombres escritos por sus dueños, 470 prótesis, miles de gafas y cerca de 2 toneladas de cabello. Desde 2003 funcionan laboratorios de conservación propios, con especialistas en cuero, papel y metal, y en 2009 se creó una fundación internacional destinada a reunir un fondo perpetuo de unos 120 millones de euros cuyos intereses financian las intervenciones sin depender de presupuestos anuales. El principio rector es no reconstruir. Se estabiliza el cuero agrietado, se frena la corrosión del alambre, se apuntalan los barracones de ladrillo, pero no se sustituyen piezas. Los documentos aparecieron con la misma lentitud. Entre 1945 y 1980 se recuperaron 8 conjuntos de manuscritos enterrados junto a los crematorios de Birkenau por miembros del Sonderkommando, los destacamentos de prisioneros judíos obligados a trabajar en las cámaras de gas y los hornos, y eliminados periódicamente por las SS para que no quedaran testigos. El texto del griego Marcel Nadjari, hallado en 1980 dentro de un termo, estaba prácticamente ilegible por la humedad. En 2017, el investigador ruso Pavel Polian y el especialista Alexander Nikitiaev lograron recuperar alrededor del 90% del contenido mediante técnicas de imagen multiespectral más de 7 décadas después de haber sido escrito. Algo parecido ocurrió con las fotografías aéreas. Aviones de reconocimiento aliados con base en el sur de Italia sobrevolaron la zona industrial de Monowitz en 1944 para planificar ataques contra la producción sintética de combustible y captaron de paso las instalaciones de Birkenau. Aquellas placas permanecieron archivadas sin analizar hasta que en 1978 2 fotointérpretes de la CIA, Dino Brugioni y Robert Poirier, las revisaron con instrumentos de resolución muy superior a los de la época e identificaron columnas de personas junto a los crematorios. Ese material alimentó durante años el debate historiográfico sobre qué sabían realmente los mandos aliados, cuándo lo supieron y por qué no se bombardearon las vías de acceso. Sobre el terreno persisten confusiones que el propio museo se encarga de aclarar. El crematorio de Auschwitz, uno que hoy se visita, no está intacto. Fue transformado en refugio antiaéreo durante la guerra y readaptado después de 1945, con la chimenea rehecha, de modo que su aspecto actual es una reconstrucción parcial documentada como tal en la cartelería. Los crematorios de Birkenau, en cambio, fueron dinamitados por las SS en enero de 1945 para borrar pruebas antes de la evacuación. El crematorio 4 ya había quedado inutilizado en la sublevación del Sonderkommando de octubre de 1944. Y permanecen como ruinas consolidadas pero no levantadas. Junto al primero se conserva la horca donde Hoss fue ejecutado el 16 de abril de 1947 tras el proceso celebrado ante el Tribunal Nacional Supremo en Varsovia y después de redactar en prisión una autobiografía que sigue siendo una de las fuentes clave sobre el funcionamiento interno del campo. La afluencia obliga a gestionar el sitio como una infraestructura. En 2019 se alcanzó el récord de 2,3 millones de visitantes. Tras la pandemia, la cifra ha vuelto a situarse en torno a 1,8 millones anuales, con acceso mediante reserva horaria y guía obligatoria en las franjas centrales para limitar el desgaste físico de los recorridos. La rampa de selección de Birkenau, la vía férrea y la puerta principal se mantienen exactamente en su emplazamiento original, y cada intervención se decide en un comité internacional que debe justificar por escrito por qué toca una pieza y por qué no toca las demás. La ciudad enterrada que yace bajo el Parque de la Paz de Hiroshima. Bajo el césped del Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima, en el delta del río Ota, al suroeste de Japón,
Hay calles. Las excavaciones realizadas en la segunda mitad de la década de 2010 confirmaron lo que los planos catastrales antiguos ya indicaban. El parque no se construyó sobre un solar vacío, sino sobre el barrio de Nakajima, un distrito comercial de unos 4.400 habitantes con tiendas, templos y viviendas de madera que quedó dentro del radio inmediato del hipocentro. Los arqueólogos localizaron el firme de las calles, cimientos, cerámica doméstica y objetos cotidianos calcinados. Desde 2022 puede verse in situ un tramo excavado, protegido y musealizado de esa trama urbana desaparecida. A 200 metros de allí se levanta el edificio que dio nombre al conjunto. Fue inaugurado en abril de 1915 como sala de exposiciones y promoción industrial de la prefectura, proyectado por el arquitecto checo Jan Letzel, con una estructura de ladrillo, hormigón y acero y una cúpula ovalada de cobre poco habitual en el Japón de la época. Hiroshima era entonces una ciudad militar de primer orden, sede del segundo cuartel general del ejército y puerto de embarque de tropas, razón por la que el Comité de Objetivos estadounidense la situó en cabeza de la lista en mayo de 1945 y ordenó excluirla de los bombardeos convencionales para poder medir con precisión los efectos del arma nueva. El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, la detonación se produjo a unos 600 metros de altitud y a unos 160 metros al sureste del edificio. Precisamente esa verticalidad lo salvó. La onda expansiva llegó casi desde arriba, arrancó el revestimiento y el interior, pero dejó en pie los muros de carga y el esqueleto metálico de la cúpula. Para finales de 1945 se estima que habían muerto unas 140.000 personas. Su conservación no fue automática. Durante 20 años, la ruina fue objeto de discusión pública. Una parte de la ciudad quería demolerla para no prolongar el recuerdo y por su riesgo estructural, otra defendía mantenerla como prueba física. En 1966, el ayuntamiento aprobó la preservación permanente y en 1967 se ejecutó la primera campaña de consolidación, financiada en buena medida por suscripción popular. Desde entonces, se han realizado intervenciones periódicas, a finales de los años 80, a comienzos de los 2000 y de nuevo a mediados de la década de 2010, basadas en un principio estricto: reforzar la estructura por dentro, con resinas y perfiles ocultos, sin modificar el perfil exterior ni un solo ladrillo visible. El conjunto fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial en 1996, con reservas expresas de las delegaciones de Estados Unidos y China que objetaron el marco interpretativo del sitio. El resto del parque es obra deliberada. El arquitecto Kenzo Tange ganó el concurso de 1949, amparado en la Ley de Construcción de la Ciudad Conmemorativa de la Paz, aprobada ese mismo año, que permitió expropiar y reordenar el barrio arrasado. Organizó el espacio a lo largo de un eje que enlaza el museo, el cenotafio y la ruina, de modo que quien mira desde el memorial ve el edificio enmarcado bajo el arco de hormigón. El museo abrió en 1955, su edificio principal reabrió en abril de 2019 tras una reforma sísmica integral y una revisión completa del discurso expositivo, que redujo las maquetas y dio prioridad a objetos personales y testimonios directos. El cenotafio guarda un registro que sigue creciendo. Cada 6 de agosto se añaden los nombres de las personas fallecidas durante el año anterior por causas atribuidas a la exposición a la radiación. En agosto de 2024, la lista superaba los 344.000 nombres, lo que convierte el monumento en un documento demográfico vivo sobre los efectos diferidos del arma. Cerca se encuentra la Llama de la Paz, encendida en 1964, y que, según el acuerdo municipal que la instituyó, permanecerá encendida mientras existan armas nucleares en el mundo, y el monumento a los niños, levantado en 1958 en memoria de Sadako Sasaki, la niña que murió de leucemia a los 12 años. Los grupos escolares envían cada año millones de grullas de papel que el ayuntamiento recicla y reutiliza. Hay supervivencias menos evidentes. El Rest House, antiguo comercio textil reconvertido en oficina de distribución de combustible, conserva el sótano donde el funcionario Eizo Nomura sobrevivió a apenas 170 metros del hipocentro, el caso documentado de supervivencia más próximo al punto cero. Tras una rehabilitación completada en 2020, puede visitarse. En un radio de 2 kilómetros hay unos 160 árboles catalogados oficialmente como Hibaku Yumoku, supervivientes de la explosión, con placas identificativas y seguimiento fitosanitario específico. Varios de ellos rebrotaron desde la base, y su tronco todavía muestra la inclinación provocada por la onda, un registro biológico de la dirección exacta del estallido. El lugar sigue produciendo actualidad política.
En mayo de 2016, Barack Obama fue el primer presidente estadounidense en ejercicio que lo visitó, sin formular disculpa alguna por la decisión que tomó Harry Truman en 1945. En mayo de 2023, los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la cumbre del G7 recorrieron el museo antes de sus sesiones de trabajo. Y en octubre de 2024, la organización de supervivientes Nihon Hidankyo, nacida en 1956 para reclamar reparaciones médicas del Estado japonés y la prohibición de las armas atómicas, recibió el Premio Nobel de la Paz. La guarida del lobo, el cuartel general que aún domina el bosque. A las 12:42 del 20 de julio de 1944, una carga de aproximadamente 1 kilogramo de explosivo plástico de fabricación británica detonó bajo la mesa de mapas de una barraca de madera en el corazón de un bosque de Prusia Oriental, en el cuartel general donde Adolf Hitler dirigía personalmente la guerra en el Frente del Este. 4 de los 24 presentes murieron: el estenógrafo Heinrich Berger en el acto, el coronel Heinz Brandt y el general Günther Korten, jefe de Estado Mayor de la Luftwaffe, en las horas y días siguientes, y el general Rudolf Schmundt, ayudante jefe de Hitler, que agonizó hasta octubre. Hitler sobrevivió con quemaduras, tímpanos perforados y un brazo lesionado. Klaus von Stauffenberg, jefe de Estado Mayor del Ejército de Reserva, que había colocado el maletín y abandonado el recinto con la excusa de una llamada, fue fusilado esa misma noche en el patio del Bendler Block de Berlín por orden del general Friedrich Fromm, que buscaba eliminar testigos de su propio conocimiento del complot. El detalle que decidió el resultado sigue siendo el más malinterpretado del episodio. La reunión no se celebró en un búnker de hormigón, sino en un barracón ligero con ventanas abiertas por el calor de julio, porque el edificio habitual estaba en obras de refuerzo. La presión de la explosión se disipó por los vanos en lugar de reflejarse contra los muros, que es lo que multiplica el efecto letal en un espacio cerrado. Stauffenberg, además, solo había logrado activar una de las 2 cargas previstas. Disponía de 3 dedos de la mano izquierda y de muy pocos minutos, tras haber perdido la mano derecha, 2 dedos y un ojo en Túnez. En abril de 1943, bajo el ataque de cazabombarderos aliados. El fracaso desencadenó una represión sin precedentes. La Gestapo detuvo a unas 5.000 personas. El Tribunal del Pueblo, presidido por Roland Freisler, dictó centenares de condenas a muerte, y entre las consecuencias indirectas, Erwin Rommel, vinculado por las confesiones al círculo de la conspiración, fue obligado a suicidarse el 14 de octubre de 1944 a cambio de un funeral de Estado y de la seguridad de su familia. El complejo se llamaba Wolfschanze, guarida del lobo, y se construyó desde el otoño de 1940 por la organización Todt, el gigantesco organismo de obra pública y militar del Reich, bajo la cobertura de una empresa química ficticia para ocultar su finalidad. Ocupaba unas 250 hectáreas de bosque cerca de Kenzin, entonces Rastenburg, en la actual Polonia, con cerca de 200 edificaciones, medio centenar de ellas búnkeres, 3 anillos de seguridad concéntricos con controles independientes, campos de minas, apeadero ferroviario propio y un aeródromo auxiliar. Hitler llegó el 24 de junio de 1941, 2 días después del inicio de la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, y pasó allí más de 800 días, dirigiendo desde el bosque las mayores operaciones terrestres de la historia, hasta su marcha definitiva el 20 de noviembre de 1944 ante el avance soviético. Lo que hoy se recorre es sobre todo el resultado de la demolición. A finales de enero de 1945, zapadores alemanes volaron los principales búnkeres con varias toneladas de explosivo para impedir que el Ejército Rojo estudiara su construcción. Las cubiertas de hormigón, engrosadas en 1944 hasta espesores de unos 8 metros para resistir las bombas perforantes aliadas, no se pulverizaron, se partieron y se asentaron en bloques inclinados, que es exactamente la imagen que domina hoy el bosque. El desminado posterior se prolongó hasta 1955 y supuso la retirada de unas 55.000 minas, lo que explica que el lugar permaneciera cerrado durante una década tras el final de la guerra. Cada estructura conserva atribución conocida y permite reconstruir la jerarquía del régimen sobre el plano. El búnker de Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe y durante años sucesor designado. El de Wilhelm Keitel, jefe del alto mando de la Wehrmacht. El de Martin Bormann, secretario del Führer y filtro de todo acceso a Hitler, hoy el mejor conservado del conjunto. El refugio de las mecanógrafas, el garaje, el cine.
Sobre el emplazamiento de la barraca destruida en el atentado se colocó en 1992 una placa conmemorativa de Stauffenberg y sus colaboradores, tras décadas en que la memoria de la resistencia alemana apenas tuvo presencia física en el lugar. El recinto está gestionado desde 2012 por la Administración Forestal Estatal polaca y recibe alrededor de 300.000 visitantes anuales, con senderos señalizados, paneles multilingües y varios búnkeres parcialmente accesibles. También sigue produciendo hallazgos incómodos. En febrero de 2022, un equipo que excavaba bajo el suelo de la antigua casa de invitados del complejo, buscando indicios relacionados con la desaparición de la cámara de ámbar, la sala de paneles de ámbar saqueada por los alemanes en Tsarskoye Selo en 1941 y nunca recuperada, encontró restos humanos correspondientes a 5 personas, entre ellas un bebé, a los que faltaban manos y pies. El caso pasó a las autoridades polacas, que abrieron investigación forense e histórica sin poder fecharlos con seguridad. El episodio reabrió el debate sobre las excavaciones no arqueológicas y sin protocolo científico en el emplazamiento. A 20 kilómetros, en Mamerki, se conserva algo que en Wolfschanze ya no existe: la treintena de búnkeres del cuartel general del Alto Mando del Ejército de Tierra, el OKH, responsable de la planificación operativa del Frente Oriental, que no llegaron a ser volados y permanecen íntegros, con escaleras, pasillos, filtros de ventilación y galerías originales. Comparar ambos lugares es la manera más eficaz de entender qué se destruyó en enero de 1945 y qué aspecto tenía realmente aquel dispositivo antes de que los propios ingenieros alemanes lo redujeran a losas partidas. Mapas agujereados y ceniceros sin vaciar en el búnker de Churchill. El 16 de agosto de 1945, el personal de guardia de una sala subterránea situada bajo un edificio ministerial de Westminster, en pleno centro de Londres, apagó las luces por primera vez desde el 27 de agosto de 1939. Eran las Cabinet War Rooms, el puesto de mando desde el que el gobierno británico dirigió la guerra durante los bombardeos alemanes. Nadie recogió los mapas, ni vació los ceniceros, ni retiró los teléfonos de colores alineados sobre las mesas. La puerta se cerró y el conjunto quedó bajo custodia del Ministerio de Obras, primero como instalación reservada por si volvía a hacer falta y después como un archivo incómodo del que casi nadie se ocupaba. Esa inercia administrativa es la razón por la que hoy existe el lugar tal como se ve. Las salas se habilitaron en el sótano del entonces edificio de nuevas oficinas públicas, junto a Storys Gate, y entraron en servicio una semana antes de la declaración de guerra del 3 de septiembre de 1939. La elección, hecha por el Comité de Defensa Imperial en 1938 ante la certeza de que Londres sería bombardeada masivamente desde el primer día, fue pragmática. No era la posición más segura de la ciudad, pero estaba a 3 minutos a pie de Downing Street y del Parlamento, y esa proximidad pesaba más que la protección. Durante 1940 y 1941 se añadió sobre el techo una losa de hormigón que en algunos puntos alcanzaba 1,5 metros de espesor, apodada simplemente de slab. Los propios ingenieros dejaron por escrito que no habría resistido el impacto directo de una bomba pesada, dato que se ocultó al personal que trabajaba abajo. Por si acaso, el gobierno preparó en paralelo un centro alternativo, Paddock, en Dollis Hill, al noroeste de la ciudad, que apenas llegó a utilizarse. En la sala del gabinete se celebraron 115 reuniones del Gabinete de Guerra, el órgano reducido de decisión política y militar que Churchill presidió desde mayo de 1940. La mayoría de ellas durante los ataques aéreos de 1940 y 1941. La sala de mapas funcionó de manera ininterrumpida, con turnos de oficiales de las 3 armas que compilaban un parte diario para el rey, el primer ministro y el Estado Mayor. El mapa del Atlántico conserva millones de perforaciones minúsculas. Cada alfiler marcaba la posición de un convoy en la batalla que decidía el abastecimiento de las islas, y el papel acabó tan agujereado en las rutas más transitadas que la superficie se volvió translúcida. Sobre la mesa, la hilera de teléfonos de colores que el personal llamaba con ironía el coro de bellezas permitía enlazar directamente con el almirantazgo, el Ministerio del Aire y el propio primer ministro. Winston Churchill utilizó su dormitorio subterráneo mucho menos de lo que sugiere la leyenda. Durmió allí solo 3 noches, porque prefería subir a la azotea del edificio a observar los bombardeos para desesperación de su escolta. Sí pronunció 4 discursos radiofónicos desde esa habitación, con el equipo de la BBC instalado entre la cama y el escritorio.
En 1943 se habilitó, en un cuartucho junto al pasillo principal, la sala del teléfono transatlántico, dotada del Sig Sally, el primer sistema aliado de cifrado de voz, un equipo de varias toneladas cuyo terminal londinense se escondía en los sótanos de los almacenes Selfridges, en Oxford Street, y que permitía a Churchill y Roosevelt hablar sin riesgo de intercepción. La puerta llevaba un indicador de ocupado idéntico al de un aseo, lo que dio origen a la creencia, extendida entre el propio personal, de que era el retrete privado del primer ministro. Las condiciones de trabajo aparecen documentadas en los objetos que quedaron en su sitio: lámparas de sol para compensar la falta de luz natural y prevenir carencias de vitamina D, terrones de azúcar guardados en cajones de escritorio en plena época de racionamiento, hallados por los conservadores del museo décadas después, cubos y vacinillas por la escasez de saneamiento, y el llamado dock, un nivel inferior sin ventilación donde dormían mecanógrafas y oficiales subalternos entre ruido de máquinas y aire reciclado. La apertura al público llegó tarde. El conjunto fue declarado monumento protegido y el Imperial War Museum asumió su gestión, inaugurándolo el 4 de abril de 1984 en una ceremonia presidida por Margaret Thatcher. La restauración consistió sobre todo en retirar polvo, estabilizar el papel y devolver a su posición los pocos elementos que se habían movido. El criterio fue congelar la imagen de agosto de 1945, no recrear una escena. En febrero de 2005 se añadió el Museo Churchill, con una mesa interactiva de 15 metros que despliega la cronología completa de su vida a partir de documentos digitalizados. El recinto recibe hoy más de 500.000 de visitantes al año, cifra que obliga a controlar la humedad y la temperatura de unas salas que nunca fueron concebidas para durar más que la guerra. Los ladrillos vistos, las vigas de refuerzo instaladas a toda prisa en 1940 y los conductos de ventilación siguen a la vista, sin revestir, tal como los encontraron quienes bajaron allí el último día del conflicto. La montaña que se bombardeó por error y cambió la historia. Durante décadas circuló una versión sencilla sobre lo ocurrido en Montecassino, la abadía benedictina, fundada por San Benito hacia el año 529 sobre una montaña que domina el valle del Liri, la vía natural de acceso a Roma desde el sur de Italia. Los alemanes se habían atrincherado en el monasterio y los aliados no tuvieron más remedio que destruirlo. La investigación posterior, apoyada en los diarios de operaciones alemanes y en las declaraciones de los propios mandos, desmontó esa idea. El mariscal Albert Kesselring, jefe del grupo de ejércitos C y responsable de la línea Gustav, el sistema defensivo que cruzaba la península de costa a costa y que bloqueó el avance aliado durante meses, había establecido una zona de exclusión alrededor de la abadía y no situó tropas en su interior antes del 15 de febrero de 1944. Fueron las ruinas, y no el edificio intacto, las que se convirtieron después en una posición defensiva excelente para los paracaidistas de la primera división alemana del general Richard Heydrich. La decisión se tomó bajo presión y con la cadena de mando dividida. El general neozelandés Bernard Freyberg, al frente del cuerpo neozelandés, convencido de que la abadía servía de observatorio de artillería, exigió su destrucción como condición para atacar. Mark Clark, al mando del Quinto Ejército estadounidense, se opuso por escrito, pero la petición prosperó en el escalón superior y acabó autorizada por el general Harold Alexander, jefe del 14º Grupo de Ejércitos. El 14 de febrero se lanzaron octavillas de aviso sobre el monasterio. Al día siguiente, 142 bombarderos pesados, B-17 y varias oleadas de aparatos medios descargaron alrededor de 1.150 toneladas de explosivo. En el edificio se refugiaban unos 800 civiles de los pueblos vecinos. En torno a 250 murieron. El abad Gregorio Diamare, de 80 años, salió a pie de las ruinas el 17 de febrero acompañado por los supervivientes. Lo que no ardió ese día se había salvado 4 meses antes. En octubre y noviembre de 1943, el teniente coronel Julius Schlegel y el capitán médico Maximilian Becker, ambos de la división Hermann Göring, organizaron por iniciativa propia y sin orden superior la evacuación del archivo y la biblioteca, manuscritos medievales, códices, documentos pontificios y obras trasladadas previamente desde Nápoles para ponerlas a salvo de los bombardeos. Se necesitaron más de un centenar de camiones para llevarlo todo al Vaticano. Una parte de las cajas se desvió hacia la colección personal de Hermann Göring, el mayor expoliador de arte del régimen, y solo fue localizada y devuelta después del final de la guerra por las unidades aliadas de protección de monumentos.
La batalla se prolongó 4 meses en 4 ofensivas sucesivas entre enero y mayo de 1944, con unidades estadounidenses, británicas, neozelandesas, indias, francesas, marroquíes y polacas. Fue el combate más internacional del frente occidental. El desbloqueo llegó con la Operación Diadem, iniciada el 11 de mayo, y sobre todo con la maniobra del cuerpo expedicionario francés del general Alphonse Juin, que infiltró a sus gumíes marroquíes por los montes Aurunci, un terreno que el mando alemán consideraba impracticable, desbordando la línea por el flanco. El 18 de mayo, soldados del segundo cuerpo polaco del general Władysław Anders, una formación integrada por antiguos deportados en la URSS liberados tras el acuerdo Sikorski-Maysky de 1941, alcanzaron la cima. Sobre la ladera se construyó su cementerio, con 1072 sepulturas. Anders murió en Londres en 1970, tras décadas de exilio y privado de la ciudadanía por el gobierno comunista polaco, y fue enterrado allí, entre sus hombres. En el valle se encuentran el cementerio de la Commonwealth, con 4.266 tumbas, y el cementerio alemán de Caira, que reúne algo más de 20.000 enterramientos. La abadía se reconstruyó siguiendo el criterio dovera, cómo era, dónde estaba y cómo estaba. Las obras se desarrollaron entre 1948 y 1964 bajo la dirección del arquitecto Giuseppe Breccia Fratadocci, utilizando los levantamientos topográficos y las fotografías previas al bombardeo, y aprovechando que la cripta decorada a comienzos del siglo XX por monjes de la escuela alemana de Beuron había resistido intacta bajo los escombros. Pablo VI consagró de nuevo la basílica el 24 de octubre de 1964. Quien la recorre hoy ve claustros del siglo XVI reproducidos piedra a piedra sobre estructuras de hormigón armado. La ciudad de Cassino, destruida casi por completo en los combates de marzo de 1944, se reconstruyó en gran parte fuera de su emplazamiento anterior. Allí funciona desde 2008 el Museo Historiale, que combina archivo audiovisual y cartografía de las 4 batallas. La Roca Janula, la fortaleza medieval situada a media ladera que fue uno de los puntos más disputados del asalto por controlar el camino de subida al monasterio, ha sido consolidada y reabierta al público en la última década, tras trabajos que obligaron a retirar munición sin detonar, un problema recurrente en toda la zona y que todavía condiciona cualquier obra pública en el valle. El episodio dejó además una consecuencia jurídica duradera. La destrucción de Monte Cassino, junto con otros casos italianos, alimentó el debate que desembocó en la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, el primer tratado internacional dedicado íntegramente a esa cuestión y el que introdujo la obligación de señalizar y respetar los monumentos protegidos. Su símbolo, un escudo azul y blanco, se aplica hoy a monumentos de todo el mundo, incluida la propia abadía reconstruida. La cuna de los cohetes balísticos convertida en memorial del horror. El equipo del museo instalado en la antigua central eléctrica de Peenemünde, en el extremo norte de la isla alemana de Usedom, en el Báltico, se enfrenta a un problema poco habitual. Gran parte de su público llega fascinado por la tecnología. Allí se desarrolló el A4, conocido en la propaganda del régimen como V2, el primer misil balístico de la historia y el primer objeto fabricado por el ser humano que alcanzó el espacio. Su descendencia directa condujo a los programas espaciales soviético y estadounidense. Por eso la exposición permanente, abierta desde comienzos de los años 2000 bajo el planteamiento explícito de contraponer mito e historia, está construida para impedir la admiración fácil. La máquina aparece siempre junto a las condiciones en que se fabricó y a los efectos que produjo. Las cifras sostienen ese enfoque. Los cohetes lanzados desde septiembre de 1944 contra Londres, Amberes, puerto clave para el abastecimiento aliado tras la liberación de Bélgica, y otras ciudades causaron alrededor de 5.000 muertos sin efecto militar apreciable sobre el curso de la guerra. La producción en serie, trasladada a las galerías subterráneas de Mittelberg, en Turingia, y puesta bajo control de las SS a través del general Hans Kammler, costó la vida a al menos a 12.000 prisioneros del complejo de campos de Mittelbau-Dora, muertos por agotamiento, asfixia y ejecuciones en la excavación de los túneles. Es una de las pocas armas de la historia que mató a más personas fabricándose que empleándose, y esa comparación aparece formulada de manera directa en el recorrido. El emplazamiento se eligió en 1936 por su aislamiento y porque permitía disparar sobre el mar en dirección este siguiendo la línea de la costa, con estaciones de seguimiento escalonadas para medir trayectorias. El centro se dividió en 2 organismos rivales.
el sector oriental, del ejército, dirigido técnicamente por Werner von Braun, bajo el mando militar de Walter Dornberger, y el occidental, de la Luftwaffe, donde se desarrolló la bomba volante Phi-103, la futura V-1. El 3 de octubre de 1942, una A4 despegó desde el banco de pruebas 7, alcanzó unos 84,5 kilómetros de altitud y cayó a 190 kilómetros de distancia. Dornberger comentó a sus colaboradores que aquella tarde habían nacido los viajes espaciales. Albert Speer, ministro de Armamento, trasladó el resultado a Hitler, inicialmente escéptico, y el proyecto obtuvo máxima prioridad industrial. El nombre propagandístico de arma de represalia lo impuso después Joseph Goebbels, que necesitaba una promesa de victoria cuando ya no había ninguna. La noche del 17 al 18 de agosto de 1943, tras meses de reconocimiento fotográfico aliado e informes de la resistencia polaca sobre las pruebas, el mando de bombardeo británico ejecutó la operación Hydra con 596 aparatos y unas 1.800 toneladas de bombas, perdiendo 40 aviones. Murieron alrededor de 170 alemanes, entre ellos el ingeniero de propulsión Walter Thiel, pieza clave del desarrollo de los motores, pero el mayor número de víctimas se produjo en el campo de trabajadores forzados de Trassenheide, alcanzado por error, donde perecieron varios centenares de personas. El ataque no detuvo el programa, aceleró su traslado bajo tierra, con las consecuencias humanas ya descritas. Lo que queda hoy no es un edificio, sino un paisaje. El museo, abierto en 1991 en la central térmica de carbón que alimentaba el complejo, conserva la sala de calderas, la cinta transportadora y el puerto de descarga, y recibe en torno a 200.000 visitantes al año. Fuera, entre pinares y zonas protegidas por su valor ornitológico, se distinguen el terraplén elíptico del banco de pruebas 7, los restos de la fábrica de oxígeno líquido, el combustible criogénico que hacía del A4 un artefacto tan avanzado como poco fiable, refugios antiaéreos y trazados ferroviarios. Buena parte del terreno permaneció durante décadas bajo control militar. Los soviéticos ocuparon la zona en mayo de 1945 y desmantelaron lo aprovechable para su propio programa de misiles, y el aeródromo siguió en uso como base del Ejército Popular de la RDA hasta 1990, lo que paradójicamente protegió las ruinas de la urbanización turística que transformó el resto de la isla. Los protagonistas del lugar plantean su propia dificultad. Von Braun, afiliado al partido desde 1937 y oficial de las SS, fue detenido por la Gestapo en marzo de 1944 y liberado a las 2 semanas tras la intervención personal de Speer, episodio que después se utilizó sistemáticamente para presentarlo como un científico ajeno al régimen, pese a que está documentado su conocimiento de las condiciones de trabajo en Mittelberg. En 1945 se entregó junto a un grupo numeroso de ingenieros a las fuerzas estadounidenses, evitando deliberadamente la captura soviética, y fue trasladado en el marco de la Operación Paperclip, el programa que reclutó a científicos alemanes borrando o suavizando sus expedientes. Con él viajaron piezas suficientes para ensamblar un centenar de cohetes, ensayados en White Sands, Nuevo México, a partir de 1946. 2 décadas después dirigiría el desarrollo del Saturno V. El conjunto está catalogado como monumento histórico y se gestiona bajo un concepto explícito de paisaje conmemorativo. No se reconstruye ninguna instalación, se señalizan los restos y se mantienen accesibles solo los tramos seguros. Los antiguos bancos de pruebas se visitan con guía y en horarios limitados, en parte por razones de conservación y en parte porque en el subsuelo siguen apareciendo restos metálicos y munición sin detonar de los bombardeos de 1943 y 1944. El Nido del Águila, el único edificio del Berghof que se puede recorrer. En 1952, el gobierno del estado de Baviera ordenó dinamitar los restos del Berghof, la residencia alpina de Hitler en el Obersalzberg, sobre la localidad de Berchtesgaden, en los Alpes bávaros. La decisión pretendía impedir que las ruinas se convirtieran en lugar de peregrinación neonazi, y se aplicó también a las casas de Göring y Bormann. Un edificio quedó fuera de la lista: el Kehlsteinhaus, el pabellón construido en la cima de una montaña a 1834 metros de altitud, conocido en el mundo anglosajón como Nido del Águila. Se salvó por razones prácticas. Su demolición habría exigido una operación de ingeniería en alta montaña,
y porque las autoridades bávaras vieron en él un recurso turístico. Hoy funciona como restaurante de montaña, gestionado por una asociación cuyos beneficios se destinan a fines benéficos, y es el único edificio del conjunto que puede recorrerse por dentro. Su construcción es más interesante que su uso. El proyecto lo impulsó Martin Bormann, secretario particular de Hitler y verdadero administrador del Obersalzberg, como regalo del partido para el 50 cumpleaños del dictador en abril de 1939. Bormann había pasado los años anteriores expropiando a los campesinos de la ladera, en algunos casos mediante amenazas de internamiento, para convertir la zona en un recinto cerrado de unos 7 kilómetros cuadrados con control de acceso. La obra se ejecutó entre 1937 y 1938 en 13 meses, un plazo extraordinario para la altitud y el clima. Se trazaron 6,5 kilómetros de carretera con 5 túneles y una sola curva de herradura, excavada en roca a base de barrenos. Y se perforó un túnel horizontal de 124 metros que conduce a un ascensor de latón pulido de 124 metros de recorrido vertical hasta el interior del edificio. El coste rondó los 30 millones de marcos y hubo al menos 12 muertos entre los trabajadores. Hitler apenas lo utilizó. Consta que subió en torno a 14 veces, incómodo con la altura y con el ascensor. Junto a la chimenea de la sala principal, un regalo de Mussolini en mármol rojo de Verona, se aprecian todavía las mellas hechas por soldados aliados que arrancaron fragmentos como recuerdo tras la ocupación de la zona el 4 de mayo de 1945. El resto del Obersalzberg cuenta la historia complementaria. El 25 de abril de 1945, más de 300 bombarderos Lancaster de la RAF atacaron el complejo en una de las últimas grandes operaciones de la guerra en Europa. El Berghof quedó destrozado, pero el Kehlsteinhaus, situado a mayor altura y fuera del área señalada, no fue alcanzado. Bajo la ladera permanece un sistema de galerías antiaéreas de varios kilómetros, excavado desde 1943 con instalaciones separadas para Hitler, Bormann y Göring, con salas de máquinas, depósitos y sistemas de filtrado de aire. Un tramo de esos túneles es visitable desde 1999 a través del Centro de Documentación del Obersalzberg, dependiente del Instituto de Historia Contemporánea de Múnich, que reabrió en 2023 tras una ampliación completa del edificio y una revisión de la exposición permanente centrada en explicar cómo se fabricó el culto a la figura de Hitler desde este escenario alpino. Ese es precisamente el problema museográfico del lugar. El Obersalzberg no fue una residencia privada, sino un instrumento de propaganda. Allí se rodaron reportajes que mostraban al dictador con niños y perros, y allí se celebraron reuniones diplomáticas decisivas, como el encuentro con el primer ministro británico Neville Chamberlain el 15 de septiembre de 1938, primera de las 3 entrevistas que condujeron al Acuerdo de Múnich sobre los Sudetes. La institución que hoy gestiona el sitio recibe alrededor de 250,000 de visitantes al año y asume abiertamente que buena parte de ellos llega atraída por el paisaje y por la fama del edificio, no por su historia. La carretera de acceso solo puede recorrerse en autobuses especiales entre mayo y octubre, por seguridad y por la estrechez de la calzada, que sigue siendo la de 1938. El lugar donde se descifró Enigma y nació el primer ordenador. En 1991, una mansión victoriana de ladrillo rojo situada en Bletchley, a unos 80 kilómetros al noroeste de Londres, en el actual término de Milton Keynes, estaba a punto de ser demolida para levantar viviendas y un centro comercial. Un grupo de antiguos trabajadores organizó una última visita al recinto antes de que entraran las máquinas. De aquella reunión nació el Bletchley Park Trust, la entidad que hoy gestiona las 28 hectáreas donde funcionó la Escuela Gubernamental de Códigos y Cifras, el organismo británico de criptoanálisis que durante la guerra descifró las comunicaciones militares alemanas. Que el lugar estuviera a punto de desaparecer sin que nadie lo defendiera se explica por su propia historia. Lo que allí ocurrió fue clasificado como secreto hasta 1974, y durante casi 30 años ninguno de sus miles de trabajadores pudo contar a qué se había dedicado. La finca se compró en 1938 por iniciativa del almirante Hugh Sinclair, jefe del servicio secreto, que la pagó de su bolsillo ante la lentitud del tesoro. La elección fue puramente funcional. Había un nudo ferroviario que conectaba con Oxford y Cambridge, de donde procederían los matemáticos, y con Londres. El personal se instaló en agosto de 1939 bajo la tapadera de una supuesta partida de caza. El punto de partida técnico, sin embargo, no era británico.
El 25 de julio de 1939, en el bosque de Piri, cerca de Varsovia, la oficina de cifras polaca entregó a las delegaciones británica y francesa una réplica de la máquina Enigma y los métodos matemáticos que Marian Rejewski había desarrollado desde 1932. Sin aquella transferencia, el trabajo británico habría empezado años más tarde. Enigma era una máquina electromecánica de rotores que sustituía cada letra por otra distinta según una configuración que cambiaba a diario, con miles de millones de combinaciones posibles. Alan Turing, incorporado en septiembre de 1939, y Gordon Welchman diseñaron la Bombe, un armario electromecánico de 2,5 toneladas que no probaba todas las claves, sino que descartaba en masa las contradicciones lógicas hasta dejar unas pocas verificables a mano. La primera unidad, bautizada Victory, entró en servicio en marzo de 1940. Al final de la guerra, funcionaban más de 200 repartidas por Inglaterra. En la cabaña 8, Turing atacó el Enigma naval, el más complejo, cuya ruptura dependía además de capturas físicas. El material extraído del submarino U-110 en mayo de 1941 resultó decisivo para el tráfico del Atlántico, donde cada convoy desviado a tiempo equivalía a decenas de miles de toneladas de suministros salvadas. Uno de los errores más repetidos sobre el lugar es atribuir Colossus al desciframiento de Enigma. No fue así. Colossus, construido por el ingeniero de telefonía Tommy Flowers, con 1.500 válvulas termoiónicas y operativo desde diciembre de 1943, atacaba el cifrado Lorenz, el sistema de teletipo que utilizaban el alto mando alemán y el propio Hitler para sus comunicaciones estratégicas. Fue el primer ordenador electrónico digital programable de la historia. Al terminar la guerra, Churchill ordenó destruir las 10 máquinas existentes y sus planos. La reconstrucción funcional que hoy puede verse en el National Museum of Computing, dentro del mismo recinto, la dirigió el ingeniero Tony Sale a partir de 1993, usando fotografías y memoria de los técnicos supervivientes. La escala humana del sitio también contradice la imagen popular del genio solitario. En enero de 1945 trabajaban allí unas 9.000 personas, cerca del 75% mujeres, muchas de ellas del cuerpo naval femenino, que operaban las bombes en turnos continuos sin conocer el significado de lo que manipulaban. El producto final, distribuido bajo el nombre en clave ultra, llegaba a un círculo reducidísimo de mandos. Churchill se refirió a aquel personal como las gallinas que ponían huevos de oro y nunca cacareaban. La restauración actual costó unos 8 millones de libras y concluyó en 2014. Se devolvió a las cabañas 3, 6 y 8 su aspecto de 1941, con tabiques de madera, estufas y ventanas cegadas, y se reconstruyó el despacho de Turing con su taza encadenada al radiador. El bloque C alberga hoy la exposición principal y el archivo digitalizado de más de 1 millón de documentos. Turing, condenado en 1952 por homosexualidad y sometido a castración química, murió en 1954. Recibió el indulto real en 2013 y su nombre dio origen a la ley de 2017 que anuló retroactivamente miles de condenas similares. El lugar recibe hoy más de 250.000 de visitantes al año. 643 muertos y un coche oxidado desde 1944. Hay un pueblo en el departamento francés de la Alta Vienne, 20 kilómetros al noroeste de Limoges, donde las líneas eléctricas siguen colgando entre postes calcinados y un automóvil Peugeot oxidado permanece detenido en la plaza desde hace más de 80 años. Oradour-sur-Glane no es un yacimiento arqueológico ni una recreación. Es un pueblo francés que fue destruido con sus habitantes dentro el 10 de junio de 1944 y que el Estado decidió conservar exactamente como quedó, prohibiendo por ley cualquier reconstrucción sobre el emplazamiento original. Lo que ocurrió allí está documentado con precisión inusual gracias a los sumarios judiciales y a los 6 supervivientes que declararon. Aquella tarde, una compañía del regimiento Der Führer, perteneciente a la segunda división Panzer de las SS Das Reich, entró en la localidad al mando del comandante Adolf Dickmann. La división llevaba días subiendo desde Montauban hacia el frente de Normandía, un trayecto de 700 kilómetros que la resistencia francesa había convertido en un calvario logístico mediante voladuras de vías y emboscadas. La unidad tardó más de 2 semanas en llegar, cuando el desplazamiento debía haber durado 3 días. El día anterior, la misma división había ahorcado a 99 hombres en las farolas y balcones de Tulle. En Oradour, los habitantes fueron reunidos en la plaza con el pretexto de una comprobación de documentación.
Los hombres fueron divididos en grupos y ametrallados en graneros y cocheras. Las mujeres y los niños, encerrados en la iglesia, donde las SS colocaron un artefacto incendiario y dispararon contra quienes intentaron huir por las ventanas. Murieron 643 personas, de las cuales 247 eran niños. Una sola mujer, Marguerite Ruffange, sobrevivió a la iglesia arrojándose desde un ventanal del ábside. Ningún objetivo militar justificaba la operación. El pueblo no tenía presencia significativa de la resistencia, y todo indica que la unidad confundió el nombre con Oradour-sur-Bages, donde un oficial alemán había sido capturado. Dieckmann murió en combate en Normandía el 29 de junio de 1944, apenas 3 semanas después, lo que impidió cualquier proceso contra el responsable directo. La decisión de conservar las ruinas se tomó muy pronto. En 1946, una ley clasificó el conjunto como monumento histórico y el general de Gaulle fijó su condición de pueblo mártir. El Estado ordenó edificar un pueblo nuevo justo al lado, de modo que los supervivientes pudieran seguir viviendo allí sin ocupar el escenario del crimen. Hoy las dos poblaciones son contiguas. En una hay escuela, panadería y ayuntamiento. En la otra, 328 metros de calle principal con las fachadas abiertas, las máquinas de coser oxidadas en su sitio y los raíles del tranvía que unía el pueblo con Limoges. El proceso judicial dejó una herida abierta que todavía condiciona la memoria del lugar. En el juicio celebrado en Burdeos en enero de 1953, 21 de los acusados comparecieron. 14 eran alsacianos incorporados a la fuerza a las SS, los llamados Malgrenus. Su condena provocó una crisis política en Alsacia y el Parlamento aprobó una ley de amnistía apenas una semana después de las sentencias. En Oradour la reacción fue el rechazo frontal. El municipio retiró durante décadas las placas oficiales y rechazó la Legión de Honor concedida al pueblo. La conservación plantea un problema técnico sin solución definitiva. Las ruinas no fueron construidas para durar a la intemperie. Los muros calcinados han perdido cohesión. El hierro se dilata dentro de la piedra y cada invierno provoca desprendimientos. Desde los años 90 se aplican programas continuos de consolidación con criterio de intervención mínima, apuntalando sin sustituir, y se han instalado sistemas de vigilancia estructural en los edificios más frágiles. En 1999, el presidente Jacques Chirac inauguró el Centro de la Memoria, un edificio semienterrado que sirve de acceso obligatorio y contextualiza el crimen dentro de la política de represión alemana en Francia. En septiembre de 2013, el presidente alemán Joachim Gauck recorrió las ruinas junto a François Hollande y al superviviente Robert Ebras, que había pasado 7 décadas guiando visitas por el mismo lugar en el que perdió a su madre y a 2 hermanas. Fue la primera visita de un jefe de Estado alemán. Ebras murió en 2023, con 97 años. El mayor complejo subterráneo nazi cuya finalidad sigue siendo un misterio. Bajo las montañas de la Lechuza, en la Baja Silesia polaca, cerca de Wałbrzych, existen 7 grupos de galerías excavadas entre 1943 y 1945 que nadie ha logrado explicar del todo. El proyecto se llamaba Riese, gigante en alemán, y es el mayor complejo subterráneo nazi cuya finalidad continúa siendo objeto de debate historiográfico. Lo que hoy se visita, tramos iluminados con cascos y chubasquero, a 8 grados constantes y con tramos inundados que se recorren en barca, es una obra inacabada de la que se conservan los túneles pero no los documentos que dirían para qué servía. Las cifras proceden del propio aparato del Reich. En un informe elevado a Hitler, Albert Speer, ministro de Armamento, consignó que en 1944 se habían excavado unos 257.000 metros cúbicos de roca y consumido en torno a 150 millones de marcos, y anotó una comparación que revela la magnitud del despilfarro. En aquel proyecto se había empleado más hormigón que en todos los refugios antiaéreos construidos para la población civil alemana durante ese año. La obra dependía de la organización Todt y quedó bajo la autoridad de Hans Kammler, el ingeniero de las SS que controlaba la construcción subterránea del Reich y que aplicó en Silesia el mismo modelo que en Turingia: excavar deprisa con mano de obra esclava y sin ninguna consideración por su supervivencia. Esa mano de obra tiene nombre administrativo. En abril de 1944 se creó el complejo de campos A.L. Riese, subordinado al campo de concentración de Gross-Rosen, por el que pasaron unos 13.000 prisioneros, en su mayoría judíos húngaros deportados tras la ocupación alemana de Hungría en marzo de aquel año. Se estima que alrededor de 5.000 murieron por agotamiento, desnutrición, accidentes de excavación y epidemias de tifus.
Trabajaban con perforadoras neumáticas en roca de gneiss sin ventilación adecuada y con el frente de avance lleno de polvo de sílice. Las hipótesis sobre la función del complejo se agrupan en dos familias, ambas sostenidas por historiadores serios y ninguna concluyente. La primera lo interpreta como un futuro cuartel general de Hitler en la retaguardia, apoyándose en la inclusión del castillo de Książ en el proyecto. Ese palacio barroco, el tercero más grande de Polonia, fue expropiado, vaciado de su decoración interior y perforado por debajo con galerías situadas a entre 15 y 50 metros de profundidad, con ascensor y accesos blindados, una intervención difícil de justificar si solo se buscaba espacio fabril. La segunda lo entiende como una red de fábricas subterráneas destinadas a proteger la producción de armamento de los bombardeos aliados, en la línea de la dispersión industrial ordenada a partir de 1943. La escasez de documentación se debe a que la mayor parte del archivo del proyecto fue destruida o se perdió en la evacuación de 1945. Ese vacío documental ha convertido la zona en un imán para la especulación. El caso más notorio se produjo en agosto de 2015, cuando dos buscadores anunciaron haber localizado con georradar un tren blindado alemán cargado de oro enterrado en un túnel cerca de Wałbrzych. La noticia dio la vuelta al mundo y provocó la llegada masiva de curiosos a la comarca. Un equipo de la Academia de Minería y Metalurgia de Cracovia realizó en diciembre de aquel año un estudio magnético y de gravimetría en el punto señalado y concluyó que no existía ningún tren. La anomalía correspondía a la propia estructura del terreno. La Fundación Polaca de Geología reiteró después que no hay indicios de la existencia del convoy. Hoy dos de los complejos, Ossowka y Włodarz, funcionan como instalaciones turísticas gestionadas por los municipios, con recorridos de entre 1 y 3 kilómetros, señalización y tramos de galería que conservan el hormigón sin terminar, los raíles de las vagonetas y los nichos de ventilación tal como quedaron. Rzeczka ofrece una visita más breve. El resto permanece cerrado por riesgo de derrumbe y por la presencia de gases acumulados. Los muros muestran todavía las marcas de barreno de una obra interrumpida en mayo de 1945, cuando quienes la excavaban fueron evacuados a pie hacia el oeste. El acantilado que se está cayendo al mar con todo su pasado. En 2010, la Comisión Estadounidense de Monumentos de Batalla inició una obra de emergencia en un promontorio de la costa normanda situado entre las playas de Utah y Omaha. El objetivo no era restaurar nada, sino impedir que el propio acantilado se desplomara y arrastrara consigo el puesto de observación alemán de hormigón que corona el saliente. Los ingenieros inyectaron lechada de cemento en las fisuras de la roca calcárea, anclaron el terreno y retiraron el suelo inestable en el borde. Pointe du Hoc, 30 metros de pared vertical sobre el Canal de la Mancha, es uno de los pocos campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial que está literalmente desapareciendo por causas naturales. El lugar era importante porque contenía una batería costera con 6 cañones franceses de 155 milímetros capturados en 1940, con un alcance de unos 20 kilómetros que cubría simultáneamente las dos playas donde desembarcarían las fuerzas estadounidenses. Los planificadores de Overlord lo consideraron el objetivo prioritario de la costa del Calvados. La misión se asignó al segundo batallón de Rangers, mandado por el teniente coronel James Earl Rother, que instruyó a sus hombres durante meses en los acantilados de la isla de White, con escalas de cuerda y lanzacabos accionados por cohetes. El 6 de junio de 1944, un error de navegación desvió las lanchas hacia el este y costó 40 minutos de retraso, tiempo suficiente para que se perdiera el efecto de las últimas descargas navales. Unos 225 Rangers escalaron la pared bajo fuego de fusilería y granadas lanzadas desde arriba. Al llegar a las casamatas, descubrieron que los cañones no estaban. Los alemanes los habían retirado por los bombardeos preparatorios y sustituido por troncos de madera. De ese hecho nació la versión más difundida y más equivocada del episodio, la de una operación inútil. Lo que ocurrió después la desmiente. Dos sargentos, Leonard Lommel y Jack Kuhn, siguieron un camino de tierra hacia el interior y encontraron 5 de las piezas ocultas en un huerto a algo más de 1 kilómetro, camufladas, con munición apilada y sin dotación. Las inutilizaron con granadas termita en los mecanismos de puntería y de cierre. Los cañones nunca dispararon contra las playas. Los Rangers resistieron 2 días aislados frente a los contraataques del 916 Regimiento de Granaderos hasta el enlace con las fuerzas procedentes de Omaha el 8 de junio. De los más de 200 hombres que subieron, quedaban unos 90 en condiciones de combatir. Lo que hace singular al sitio es que su superficie no ha sido nivelada. Las 13 hectáreas del promontorio conservan el terreno tal como quedó tras recibir cientos de toneladas de bombas en los ataques previos. Un paisaje de cráteres superpuestos, algunos de más de 10 metros de diámetro, entre los que sobresalen las casamatas reventadas, los pozos de tirador y el puesto de dirección de tiro.
Estados Unidos recibió el terreno de Francia en 1979 y ese mismo año se erigió el monumento a los Rangers, un obelisco de granito colocado directamente sobre el búnker de observación. El 6 de junio de 1984, en el 40º aniversario, Ronald Reagan pronunció allí un discurso ante 62 veteranos supervivientes que se convirtió en una de las piezas oratorias más citadas de la Guerra Fría. La erosión continúa. Los estudios geológicos encargados por la administración estadounidense calcularon retrocesos de la línea de acantilado que ya han obligado a cerrar de forma permanente el borde este del recinto y a desplazar los senderos hacia el interior. El puesto de observación quedó reabierto al público tras los trabajos, con pasarelas que evitan el contacto directo con el hormigón. Cada temporal desprende material y la comisión gestora asume abiertamente que el objetivo no es conservar el lugar de forma indefinida, sino ganar décadas mientras el mar sigue trabajando la base del acantilado exactamente igual que en junio de 1944. La escalera de la muerte de Mauthausen reconstruida pero no olvidada. Quien visita hoy la cantera de Wienergraben, en la localidad austríaca de Mauthausen, a 20 kilómetros al este de Linz, baja por una escalera de granito de 186 peldaños reconstruida y regularizada. Los originales eran irregulares, de altura desigual y sin barandilla, y los prisioneros debían subirlos cargando bloques de piedra de hasta 50 kilos a la espalda, en columna. Si uno caía, arrastraba a los que venían detrás. Los propios supervivientes bautizaron el lugar como la escalera de la muerte, y la cantera explica por qué existió el campo. Mauthausen se abrió el 8 de agosto de 1938, 5 meses después de la anexión de Austria, y su emplazamiento respondió a un cálculo empresarial. La SS había creado en abril de aquel año la empresa DEST, Deutsche Erd- und Steinwerke, dedicada a la extracción de piedra y a la fabricación de ladrillo, que compró la cantera al Ayuntamiento de Viena. El granito de la zona estaba destinado a las obras monumentales de Hitler en Linz, Nuremberg y Berlín. El campo, por tanto, no se construyó junto a una cantera por casualidad. La cantera era el negocio y los prisioneros, la mano de obra. En 1941, la Oficina Central de Seguridad del Reich clasificó los campos en 3 niveles según el trato previsto para los internos. Mauthausen y su campo asociado de Gusen fueron los únicos calificados como categoría 3, reservada a los presos considerados irrecuperables y sometidos a un régimen de exterminio por trabajo. Por el sistema pasaron alrededor de 190.000 personas y murieron cerca de 90.000. La red llegó a contar con unos 40 subcampos repartidos por Austria, entre ellos Ebensee y Melk, excavados en la roca para trasladar bajo tierra la producción de armamento y refinerías. Hay una comunidad cuya presencia marca el lugar de forma singular. Unos 7.000 republicanos españoles, exiliados en Francia en 1939 y capturados como soldados del ejército francés en 1940, fueron deportados a Mauthausen. Alrededor de 5.000 murieron. Uno de ellos, Francisco Boix, trabajaba en el servicio fotográfico del campo y logró sustraer y esconder negativos que documentaban visitas oficiales y ejecuciones. Boix declaró en Nuremberg en enero de 1946 y sus imágenes fueron admitidas como prueba, siendo el único español que testificó en aquel tribunal. Sobre el muro de entrada, una placa colocada por los supervivientes recuerda en castellano a los deportados españoles. El 5 de mayo de 1945, una patrulla de reconocimiento de la 11ª División Acorazada estadounidense llegó al recinto y encontró el campo bajo control provisional de los propios prisioneros y de policías vieneses. El comandante Franz Siereis huyó a los Alpes. Fue localizado, herido de disparo el 23 de mayo y murió al día siguiente tras prestar una declaración fundamental para reconstruir el funcionamiento interno del campo. Los juicios de Dachau contra el personal de Mauthausen se saldaron con 58 condenas a muerte. La conservación siguió un camino desigual y todavía polémico. El campo central se convirtió en monumento nacional austriaco en 1949 y ha mantenido intactos los muros de granito, las torres de vigilancia, el recinto de barracones y las instalaciones de exterminio, con una nueva exposición permanente inaugurada en 2013 que sustituyó el discurso conmemorativo de posguerra por un análisis documental del sistema. Gusen, en cambio, corrió otra suerte. Sus terrenos se lotearon en los años 50 y hoy hay casas unifamiliares sobre buena parte del emplazamiento, incluida la zona donde estuvo el campo de prisioneros. Solo el crematorio se salvó porque un grupo de supervivientes italianos y franceses lo compró con dinero propio en 1961.
La reivindicación de las asociaciones de víctimas obtuvo resultado en mayo de 2021, cuando la República de Austria adquirió varias parcelas clave de Gusen, entre ellas el acceso a los túneles de Bergkristall, donde los prisioneros excavaron más de 40.000 metros cuadrados de galerías para el ensamblaje de fuselajes del caza a reacción Messerschmitt Me-262. El complejo subterráneo de Nordhausen, que sigue cerrado por riesgo de colapso. Existe en el centro de Alemania una fábrica de armamento que no fue destruida por los bombardeos, ni desmontada ni reconvertida. Fue cerrada por dentro. En 1948, los ingenieros soviéticos volaron las entradas de un sistema de galerías excavado bajo el monte Konstein, junto a la ciudad turingia de Nordhausen, y desde entonces sus 20 kilómetros de túneles permanecen mayoritariamente inaccesibles. Allí se fabricaron los misiles balísticos A4, conocidos como V2, y allí murieron más personas que en todos los ataques que esos misiles causaron. El origen del complejo es civil. La montaña contiene anhidrita, un mineral de yeso explotado desde los años 30, y sus galerías fueron ampliadas por una empresa estatal como depósito subterráneo de carburantes. Ese esqueleto ya existente es lo que permitió una reconversión relámpago. Tras el bombardeo británico contra el centro de investigación de Peenemünde en la noche del 17 al 18 de agosto de 1943, la dirección del Reich decidió trasladar la producción bajo tierra. La orden se ejecutó con una rapidez brutal. Los primeros prisioneros llegaron el 28 de agosto, apenas 10 días después del ataque. La responsabilidad recayó en Hans Kammler, general de las SS a cargo de la construcción, que impuso el sistema de trabajo, y en el ingeniero Arthur Rudolph como director de producción. La configuración final consistió en 2 túneles paralelos de casi 2 kilómetros cada uno, separados por unos 200 metros y unidos por 46 galerías transversales numeradas, de modo que un tren podía entrar por un extremo cargado de componentes y salir por el otro con misiles terminados. Los primeros meses, hasta la primavera de 1944, los prisioneros no salieron nunca al exterior. Dormían en literas de 4 alturas dentro de las propias galerías, sin luz natural, sin ventilación suficiente y con el polvo de la perforación en suspensión permanente. El campo exterior, Dora, dependía inicialmente de Buchenwald y se convirtió en campo autónomo, Mittelbau Dora, en octubre de 1944. Por el complejo pasaron unos 60.000 prisioneros de casi todas las nacionalidades europeas y murieron alrededor de 20.000, por agotamiento, tuberculosis, accidentes y ejecuciones públicas en las que se ahorcaba a los acusados de sabotaje con una grúa dentro del túnel para que lo vieran los turnos de trabajo. La producción alcanzó cerca de 6.000 misiles A4, además de bombas volantes V1 y cohetes antiaéreos. El 11 de abril de 1945, las tropas estadounidenses ocuparon la zona. Antes de entregar Turingia a la administración soviética, prevista en los acuerdos de zonas de ocupación, los equipos técnicos estadounidenses retiraron material suficiente para ensamblar un centenar de cohetes completos y evacuaron a los ingenieros clave dentro de la operación Paperclip. Rudolph fue uno de ellos. Dirigió después el programa del cohete Saturno V que llevó a la Luna la misión Apolo 11 y recibió las más altas distinciones de la NASA. En 1984, tras la reapertura de la investigación por la Oficina de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia sobre su papel en Mittelberg, renunció a la ciudadanía estadounidense y abandonó el país para evitar un proceso de desnaturalización. Sobre la superficie, el lugar es hoy el Memorial de Mittelbau Dora, dependiente de la Fundación de los Memoriales de Buchenwald. Se conservan el crematorio, los cimientos de los barracones, el sistema de vías y el trazado del campo, y desde 2006 funciona un centro de documentación con archivo de expedientes de prisioneros. La aportación excepcional del sitio es que ofrece visitas guiadas al interior de un tramo estabilizado del túnel B, donde permanecen in situ estructuras de montaje, restos de fuselajes, raíles y componentes oxidados exactamente en la posición en que quedaron en abril de 1945. Los recorridos están limitados en número, duración y frecuencia, porque la roca continúa cediendo y el resto de la red sigue cerrado por riesgo de colapso. Dachau, el prototipo del sistema concentracionario que todavía se puede visitar. El 20 de marzo de 1933, apenas 7 semanas después del nombramiento de Hitler como canciller, Heinrich Himmler convocó una rueda de prensa en Múnich para anunciar la apertura de un campo de concentración destinado a presos políticos en una fábrica de munición abandonada de la Primera Guerra Mundial en las afueras de la ciudad de Dachau, a 16 kilómetros al noroeste. Los primeros 200 internos llegaron 2 días después. Aquel anuncio público, hecho sin ningún disimulo y reproducido por la prensa alemana, marca el inicio del sistema concentracionario nazi y explica por qué el lugar tiene una condición distinta a la de cualquier otro. Dachau no fue un campo más,
fue el prototipo del que salieron los demás. La conversión de un centro de detención improvisado en un modelo replicable la ejecutó Theodor Eicke, nombrado comandante en junio de 1933. Eicke redactó un reglamento disciplinario que codificaba castigos, jerarquías de prisioneros, funciones de los guardias y un principio explícito de dureza sistemática. Ese texto se aplicó después en todos los campos del Reich, y Eicke fue ascendido en 1934 a inspector general de los campos de concentración. Por Dachau pasó como oficial en formación buena parte del personal que después dirigió otros centros. Rudolf Höss, futuro comandante de Auschwitz, se formó allí a partir de 1934, y sus memorias reconocen la influencia directa del método de Eicke. Los historiadores se refieren a ese proceso como la Escuela de Dachau. A lo largo de 12 años se registraron más de 200.000 prisioneros procedentes de más de 30 países y unas 41.500 muertes documentadas, cifra que no incluye las ejecuciones de prisioneros de guerra soviéticos en el campo de tiro cercano de Hebertshausen. El campo tuvo además más de un centenar de subcampos en el sur de Alemania y Austria, dedicados sobre todo a la producción aeronáutica dispersada bajo tierra. El 29 de abril de 1945, unidades de las divisiones de infantería 42ª y 45ª del ejército estadounidense entraron en el recinto y encontraron en la vía de acceso un convoy ferroviario con cerca de 2.000 cadáveres de prisioneros evacuados de Buchenwald. La reacción de algunos soldados, que dispararon contra guardias de las SS que se rendían, dio lugar a una investigación militar propia que el mando estadounidense archivó posteriormente. Sobre el terreno hay una advertencia que el propio memorial destaca. La instalación conocida como Baracke X, construida en 1942 con una cámara de gas de tamaño reducido, está documentada como no utilizada para asesinatos masivos. Los prisioneros seleccionados para gasear fueron trasladados al centro de eutanasia de Hartheim, en Austria. El museo explica ese matiz de forma expresa porque, durante décadas, guías y publicaciones lo describieron de manera equivocada. La historia posterior del lugar es tan reveladora como la anterior. El recinto sirvió primero como campo de internamiento para miembros de las SS a la espera de juicio, y a partir de 1948 el gobierno bávaro alojó allí a más de 2.000 refugiados alemanes expulsados de Europa del Este que vivieron en los barracones convertidos en viviendas, con tiendas, escuela y parroquia propias hasta mediados de los años 60. La conversión en memorial no la promovió el Estado, sino el Comité Internacional de Dachau, formado por supervivientes, que presionó durante años contra la resistencia de las autoridades locales. El sitio conmemorativo se inauguró en 1965. La solución adoptada consistió en reconstruir 2 barracones a escala real y marcar con losas de hormigón la planta de los 30 que se demolieron, de modo que la dimensión del campo pueda percibirse sin falsear los edificios. En noviembre de 2014, la puerta de hierro con la inscripción Arbeit macht frei fue robada durante la noche. Apareció en diciembre de 2016 en la localidad noruega de Bergen tras un aviso anónimo. La pieza original no volvió a colocarse a la intemperie. Se expone protegida dentro del edificio de la exposición permanente, renovada en 2003, y en el arco de acceso se instaló una réplica. El memorial recibe cerca de 900.000 visitantes al año y mantiene un programa educativo obligatorio para las academias de policía de Baviera.